conocerás. Aquí ven. El camino encontrarás. Aquí ven. Por una vida mejor en Comunidad de Dios. Vamos a entrar entonces a la palabra y levante una de sus manos y diga conmigo: apreciaré el consejo de la palabra de Dios. Será un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Dale un buen aplauso a su presencia. Te honramos, Señor, y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos cada uno de ustedes. Puedes tomar tu lugar, por favor. Gracias por permitirnos y darnos la oportunidad de entrar a tu casa. El deseo de nuestro corazón es que en los siguientes minutos podamos bendecirte. Esto es Comunidad de Dios. Te invitamos y te estamos esperando con los brazos abiertos. Qué bueno que nos ves. Muy bien, vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy. Y a mí me sorprende mucho lo que te quiero compartir. Hay hoy en día un tema muy controversial, muy controversial, pero Dios y su palabra hoy lo va a aclarar. Y es acerca de los tiempos finales. Diga conmigo: los tiempos finales. Hoy en día hay toda una serie de rumores y de especulaciones, y se habla mucho acerca del fin del mundo. Y cada persona: y es que ya es el fin del mundo, y ya es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. Y muchas personas comienzan a hablar, y a veces en ese tanto hablar, lo único que ponen a las personas es pánico, es miedo, es a veces aflicción, porque dice: ¿qué vamos a hacer? Ya se va a acabar el mundo, ya llegó el tiempo final. Y más como están las cosas en estos tiempos, más las personas hablan acerca de los tiempos finales. Y aún mismo en este año muchos hablan: ¿será que en este año se terminen todas las cosas? Y son muchas especulaciones, muchas especulaciones, y piensan más de esto porque como algunas culturas en otros años afirmaban que para estas épocas el fin del mundo ya iba a ser, entonces otros lo escuchan y además lo afirman otros, y comienzan una vez más a hacer grandes especulaciones acerca del fin del mundo. Pero en este tema de los tiempos finales es muy importante aclarar algo, y está muy ligado a un principio que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A fin de cuentas, los tiempos finales hace que comprendamos también la segunda venida de Jesús. Me estoy explicando con esto. Y entonces hay personas que cuando se les habla acerca de la segunda venida de Jesús, algunos dicen: bueno, eso es lo que usted cree y es lo que usted enseña, pero no precisamente es lo que yo crea. Y señores, la segunda venida de Jesús no es un asunto doctrinal, sino es un asunto o es un hecho de un acontecimiento. Diga conmigo: acontecimiento. Y los acontecimientos ocurren, uno crea o no crea en ellos. Y Jesucristo va a venir por segunda vez en los tiempos finales, usted lo crea o no lo crea. Como es un acontecimiento, sucederá. Diga conmigo: sucederá. Hay personas que dicen: bueno, yo no creo en esta área o en aquella. Si es un hecho, va a suceder y va a suceder. Esto es como, por ejemplo, cuando las personas, algunos pudieran decir: es que yo no creo que voy a morir. Bueno, hijo, aunque no creas que un día vas a morir, simplemente vas a morir, lo creas o no. Todos un día aquí vamos a morir, porque eso será un acontecimiento para cada uno de nosotros. Pero bendito Dios, tenemos vida eterna en Cristo Jesús también. ¿De acuerdo? Entonces hay personas que muchas veces no creen en algo, pero el hecho que no creas en algo no implica que no suceda. Simplemente ocurre. Esto está también como, por ejemplo, cuando una mujer embarazada dice: es que yo no creo, yo no sé cómo se gesta el bebé. No sabes ni crees cómo se gesta un bebé, pero ya estás embarazada, ya se gestó. Aunque no lo creas, pero ahí lo tienes, el niño en el vientre.
Y algunos dicen, ala, pero no sé cómo se va a seguir gestando en mi vientre y yo no sé cómo va a crecer. Lo sepas o no lo sepas, el niño va a crecer y la panza te va a crecer aunque no quieras. ¿Me estoy explicando en esto? Y algunos podrían decir, bueno, es que yo no sé si voy a dar a luz o no voy a dar a luz. Si no lo sabes, también vas a dar a luz, porque es un acontecimiento. Y así entonces una persona no pudiera decir, es que no quiero que nazca el bebé y lo puedo tener 2 años en el vientre. El niño va a nacer en el tiempo que debe de nacer. Y una cosa te digo, y darás a luz, sepas dar a luz o no sepas dar a luz. Son acontecimientos que ocurren. Y una cosa así es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Va a venir y va a suceder. Eso es un acontecimiento y lo vamos a ver. Así que la segunda venida de Jesucristo es un hecho. Diga conmigo, es un hecho. Diga conmigo, Él volverá. Ahora, otras de las especulaciones que se tienen es que en algunos asuntos doctrinales, algunas personas dicen, bueno, es que viene antes. Bueno, no, es que viene en medio. No, es que viene después. ¿Qué importa si viene antes, en medio o después? Lo importante es que vendrá. Y Él va a venir. Entonces debes de cuidarte de muchas especulaciones y rumores acerca del fin de los tiempos finales. Ahora entro a enseñarte en lo siguiente. Hay personas que cuando quieren saber acerca de lo que va a suceder en los tiempos finales, estudian mucho acerca de un libro de la Biblia llamado Daniel, y es correcto. Pero este libro de Daniel se vuelve a veces con tantos misterios y a veces no se logra comprender. Y yo entendía lo siguiente: Señor, si el que va a venir eres tú, Jesús, mi Señor Jesús, pues el que debe de saber más de cuándo y cómo vas a venir es el mismo. No sé si me estoy explicando. Más que Daniel, el que sabe quién va a venir es el que viene, y cuando viene, que es Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué les parece si revisamos lo que Jesús dijo acerca de los tiempos finales y cuándo dice que Él viene y cuándo es el fin de todas las cosas? ¿Les parece? Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, diga conmigo, dinos. Díganlo una segunda vez, dinos. El asunto de querer saber cuándo es el fin de los tiempos no es nuevo, señores. Esta inquietud de estar con esta inquietud de querer saber cuándo será el fin de las cosas, cuándo será el fin del mundo, cuándo todo esto se va a acabar, no es nuevo. Desde la época de nuestro Señor Jesús, sus mismos discípulos ya tenían la ansiedad o las ganas de querer decir: ¿cuándo? Cuéntanos, ¿cuándo es el fin del mundo? Y por eso ellos estaban diciendo: dinos, y sigo leyendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Diga conmigo, ¿del fin del mundo? Por supuesto, está escrito y del fin del siglo, pero a fin de cuentas estaba expresándose que cuándo se iban a acabar las cosas. Y mire lo que responde. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie nos ¿qué? Mirad que nadie nos ¿qué? Una tercera vez. Mirad que nadie nos ¿qué? Engañe. El asunto es que hoy en día, con tantos rumores y especulaciones, muchos terminan engañados. Y todo el mundo dice algo de esto y de aquello, que el fin de los tiempos es ahora, que el fin del tiempo ya es en este año, y todo el mundo anda engañando a todo el mundo. Pero Jesús, ojo en lo siguiente. Jesús comenzó a explicar acerca de su segunda venida y del fin de los tiempos bajo un criterio y un principio. Lo que iba a desarrollar en la palabra de Dios tenía un propósito: que nadie nos engañe. Diga conmigo, que nadie me engañe. Entonces Jesús, la idea principal de todo lo que se escribió es esta:
Jesús terminó explicando todo lo que explicó para que nadie nos engañara acerca de los tiempos finales. Y comienza a desarrollar todo lo que iba a pasar cuando llegara el fin de los tiempos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo lo que voy a enseñar? Que nadie ¿qué? Que nadie ¿qué? Que nadie nos engañe. Y ahora prepárate porque es sorprendente lo que vamos a aprender hoy. Y dice aquí, versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A cuántos engañarán? No sea usted, por favor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Diga conmigo, es necesario que acontezca. Más adelante te explico por qué es necesario que acontezcan todas estas cosas. Y dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es ¿el? ¿Aún no es qué? ¿Aún no es qué? No es el fin. Pero note esto. Miren cómo estamos o cómo hemos sido tan engañados que cuando de repente comienza a haber una guerra en un lugar y una guerra en otro lugar, y de repente hay alguna amenaza en algunas naciones, híjole, ya va a haber una guerra entre ellos. ¿Qué es lo primero que comienza a decir la gente? Ya es el fin del mundo. Y yo te digo lo siguiente: uy, cómo te han engañado. Porque eso no es el fin del mundo. Una vez más te lo digo. Jesús dijo: cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, esto no es el qué. ¿Qué no es? ¿Qué no es? No es el fin. Pero siempre nosotros, cuando hay esos rumores, lo primero que pensamos que es el fin. Sigo en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Diga conmigo, habrá hambre, guerras y terremotos. Muy bien. ¿Qué es lo que usted piensa primero cuando de repente nos enteramos por algunas noticias? Pasó aquella catástrofe en aquella zona, o en aquella región, o en aquel país. ¿Qué es lo primero que viene a su mente por lo que todo el tiempo hemos estado recibiendo? Lo primero que, sí es cierto, ahora sí viene el fin. Pero ¿qué decía Jesús? Cuando haya terremotos, cuando haya guerras, cuando esté pasando hambre, cuando haya pestes, cuando haya epidemias, esto no es ¿qué? ¿Esto no es qué? Entonces como que estamos de cabeza. Todo el mundo cuando sabe de un terremoto cree que ya es el fin del mundo. Esa es la señal, ojo, esa es la señal que no es el fin del mundo. Eso es lo que dice Jesús, que es el que va a venir por segunda vez. Esa es la señal que no es el fin. De hecho, ¿recuerdan lamentablemente aquella catástrofe allá en aquellos países donde hubo un tsunami hace años? ¿Cuál es? Indonesia. En Indonesia hubo una catástrofe horrible por ese tsunami, y cada persona comenzó a decir: Dios santo, tantas miles de gentes murieron, y los tsunamis por aquí, el tsunami por acá, y ya nos llevó, ahora sí nos va a alcanzar el tsunami acá también. Y todo el mundo creía que en esa época era el fin del mundo. ¿Pero qué? No ha sido. Porque Jesús dijo que cuando estos estén, ¿será el fin o no será el fin? Entonces Jesús quería dejar algo claro: no quiero que los engañen. Después hubo otro gran tsunami en Japón, y comenzaron a ver ahí cosas bien difíciles. Hubo guerras ha habido guerras en unos países, ha habido algunas epidemias en otros, y todo el mundo diciendo: ay, es el fin del mundo, es el fin del mundo, es el fin del mundo. Y Jesús dice: no es el fin del mundo. Ahora algunos dicen: ay, pastor, pero como que yo creo que sí es el fin del mundo, porque es que esto nunca lo hemos visto. Yo creo que sí está cerquita el fin del mundo. Mire esto.
Estamos tan contaminados con lo que escuchamos siempre que le das más veracidad a todos los rumores que a lo que está escrito. Porque hay personas que aún en este momento, después de lo que estoy enseñando, porque está escrito, dice: pastor, pero yo no creo, yo creo que sí es el fin del mundo. O sea que pareciera que estás tan presto a todo lo que se dice y tan poco presto a lo que está escrito. Porque lamentablemente nos dejamos llevar por mucho lo que se dice. Y más cuando unas culturas dijeron que este es el tiempo donde todo se acabará, y otro también se levanta: sí es cierto, y sí es cierto, es el tiempo en que todo se acabará. Y todos esos rumores, dice el Señor, no quiero que los engañen. Porque si ven un terremoto, ese no es el fin. Y si hay un temblor, ¿es el fin? No, no es el fin. Pero es necesario que ocurra. ¿Por qué son necesarios que ocurran? Porque cuando pasan estas cosas, muchos de entre nosotros comienzan a reflexionar acerca de la vida y comienzan a pensar: quizá a mí también me puede pasar en cualquier momento. Y el Señor dice: es necesario que ocurra. Y esto es una especulación personal, que el Señor nos comienza a decir: acérquense, ordenen su vida, estén a cuentas. Porque cuando pasan todas estas cosas a nuestro alrededor, comienza uno a reflexionar, donde dice: caray, en cualquier momento también me puede suceder a mí. Diga conmigo: es necesario para que yo reflexione. Amén. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Sigo en esta historia. Es necesario que esto ¿qué? Ocurra. Hay mucho morbo en las noticias acerca de este tema de los tiempos finales. Y si usted dice: pastor, es que yo creo aquello también, pero es que así están las cosas, la primer víctima o la primer presa para ser engañada o engañado es usted. Usted es la primer presa calificada para ser engañada, si es de las que les gusta siempre llevarse por todos los rumores. La palabra de Dios dice que no es el fin. Sigo en esto, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Unos dicen que es el fin y Jesús dice que es el principio. Pongámonos de acuerdo, porque cuando existen todas estas cosas, dice: no es el fin, es el principio. Entonces os entregará a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y unos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y ahora te revelo algo muy poderoso y ponme toda tu atención. Versículo 14. Y será predicado este evangelio. Diga conmigo: predicado. Diga conmigo: predicar su palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, diga conmigo: y entonces, dígalo fuerte: y entonces, dice la palabra, ¿vendrá qué? ¿Vendrá qué? ¿Cuándo es que vendrá el fin? Cuando se predique la palabra a todos los reinos y a todo el mundo. Aún entonces, este será el fin, aún cuando no haya ningún terremoto. Aún cuando no haya ninguna guerra. Aún cuando no haya ninguna epidemia. Aún cuando no haya pestes. Aún cuando se pase hambre. Puede no existir nada de esto, pero si se ha predicado la palabra a todo el mundo para dar testimonio, dice: entonces, diga conmigo: entonces. Dígalo fuerte: entonces. Ahora diga conmigo: vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo es el fin de los tiempos? ¿Cuando hay guerras y terremotos?
¿Qué dijo Jesús? ¿Que ahí no era qué? Pero pareciera que a más de uno ya lo han engañado, ¿verdad? Digan, ouch, wow, no sé. Ahí en casa dice, cuando hay un terremoto todo el mundo, es el fin. Y dice el Señor, no, ese no es el fin. Solo será el fin hasta que se predique la palabra, o se predique el evangelio a todo el mundo. Te voy a dar algunos datos que te van a servir. ¿Sabías que hay 2/3 partes aún de la humanidad que no le ha sido predicado el evangelio? Y diría, pastor, 2/3 partes del mundo hoy en día, con todos los medios que existen, las comunicaciones, televisión, internet y tantas cosas, que no conozcan de Jesús. Te voy a decir una cosa: toda quizá la humanidad sabe de Jesús, pero que conozcan de Jesús, no lo creo. Aún mismo en esta ciudad, no me digas que todos conocen de Jesús. Todos en esta ciudad o en toda nuestra región, todos saben de Jesús. Te voy a decir algo importante: aún también las tinieblas saben de Jesús, porque saben que existe. Esto es como poner un ejemplo contigo. No me digas, ¿y por qué en este tiempo, en esta generación o en estos años te acercaste a Dios? ¿Acaso no sabías de Jesús desde que quizá estabas desde tu casa, desde que naciste? Diría, sí, yo sabía de Jesús, pero no me habían predicado de Jesús. Te predicamos la palabra de Dios, te predicamos la buena noticia, conociste de Jesús, bendito Dios, porque fuiste de los que creíste. Otros se les predicó y no creyeron. Eso es otro asunto. Un asunto es no predicarles, y otro asunto es que le prediquemos y que no acepten a Jesús. ¿Está conmigo? Pero uno tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Aún en esta misma ciudad, no a todos se les ha predicado la palabra y el amor de Dios. ¿Qué significa evangelio sino las buenas noticias del reino de Dios? ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que hay un Dios lleno de amor para ti, con los brazos abiertos, que el Señor quiere perdonar tus pecados, quiere darte una vida mejor, quiere darte una vida eterna, quiere levantarte con toda tu familia. Ese es el evangelio que tenemos que predicarles. Y hay mucha gente que aún mismo en nuestra ciudad no ha escuchado el evangelio. Y entonces dice Jesús, cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones para testimonio, entonces ¿vendrá qué? ¿Vendrá qué? Entonces, ¿qué se requiere para que venga el fin? Que se predique la palabra. Bendito Dios por lo que hacemos en esta casa. Hay grupos de compañerismo, cientos de grupos de compañerismo que están predicando. Ya casi miles de líderes predicando también la palabra. Hoy estamos por los medios, y gracias una vez más porque podemos entrar a tu casa. Déjanos predicarte la palabra de Dios, y que sepas que hay un Dios que te ama y que quiere levantar tu casa, tu familia y tu vida. Ese es predicar la palabra. Entonces dice Jesús, y entonces ¿vendrá qué? ¿Queremos acelerar la segunda venida de Jesús? Prediquemos más la palabra. Jesucristo no viene por segunda vez, y no va a haber fin hasta que todo el mundo le sea predicado. Por eso decía Jesús, esto se los enseño para que no los engañen. De hecho, hay personas que se centran tanto en estar predicando, Jesucristo viene, Jesucristo viene. Bendito Dios por esas enseñanzas que también son correctas. Pero el mayor énfasis, más que Jesucristo viene, es predicar Jesucristo vino. Lo que tenemos que estar predicando es que Jesucristo vino, y por amor a cada uno de nosotros un día fue a la cruz, su sangre fue derramada para el perdón de cada uno de nosotros, el perdón de los pecados, y que Él está con los brazos abiertos para amarnos, bendecirnos, darnos una vida eterna. Eso es lo que tenemos que predicar. Diga conmigo, que Él vino. Dígalo fuerte, que Él vino. Si nosotros predicamos que Él vino, Él viene. ¿La agarró? Pero la gente quiere predicar que Él viene y deja de predicar que Él vino.
Es más, cuando se sirve Santa Cena y participamos de Santa Cena, miren lo que dice la palabra de Dios en Carta a los Corintios. Vaya ahí conmigo, por favor. Primera carta a los Corintios. Deje ahí seleccionado Mateo, que ahorita vamos a regresar. Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Note esto. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, cuando participamos de Santa Cena, dice, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciamos. ¿Qué anunciamos? ¿Qué anunciamos? El anunciar la muerte significa que un día fue crucificado Jesús para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Ojo, ojo. Cada vez que tomamos Santa Cena es un compromiso de anunciar que Él vino y murió. Y dice, la muerte del Señor anuncias hasta que Él. Entonces uno tiene que estar anunciando constantemente que Jesucristo murió y ya vino para que Él venga. A fin de cuentas, el fin de los tiempos está ligado a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Regresemos, por favor. Regresemos una vez más al libro de Mateo. Evangelio según Mateo. Mateo 24, estábamos en el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y es el fin. Dos cosas se tienen que cumplir para que venga el fin de los tiempos. La primera, que sea predicado el evangelio. Eso es lo que dijo Jesús. Y la segunda, que lo dijo el versículo 14, y la segunda es lo del versículo 15, que llegue la abominación desoladora. Y diría, pastor, ¿y con qué se come eso? Yo también estaba medio raro, pero dice lo que está escrito en Daniel. ¿Qué le parece si revisamos solo un pasaje de Daniel? Vaya conmigo al libro de Daniel del Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 11. Y mire lo que está escrito aquí. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, diga conmigo, la continua ofrenda. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. ¿Qué era la abominación desoladora a fin de cuentas? Era un día quitar la ofrenda del altar que se iba a levantar en Jerusalén. Un día será edificado y volverá a haber sacrificios y ofrendas continuas. Y entonces dice que vendrá el anticristo, se sentará en el trono y quitará y cesará la ofrenda. Ojo, y te enseño un principio poderoso. Cuando hay alguien que se levanta en contra de honrar a Dios, a fin de cuentas tiene un espíritu de anticristo. Porque lo que va a venir a hacer es que la ofrenda que se estaba haciendo continua la va a detener. Siempre apreciemos la oportunidad de honrar a Dios. Siempre apreciemos esa oportunidad, porque llegará el día en los últimos tiempos que la ofrenda cesará. Entonces, para que se cumplan los últimos tiempos o el fin del siglo, es que se predique el evangelio y venga la abominación desoladora. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hay un temblor y un terremoto, y es el fin. Y dice Jesús, ¿qué es? Dice Jesús, ese no es ¿qué? Ese no es ¿qué? El fin. Diga conmigo, Señor, predicaremos que un día veniste para amarnos, y eso hará que tú vengas pronto. Amén. Amén. Hácelo fuerte al Rey de Reyes. ¿Por qué decía Jesús, es necesario que esto ocurra? Porque a fin de cuentas siempre es un llamado para decirnos, Señor, o para decirnos, ¿por qué no se ponen a cuentas? Si están cerca los tiempos.
¿Por qué no se ponen a cuentas? Cuando hay alguna catástrofe, uno puede reflexionar, uno puede decir: Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. Yo creo que es un buen tiempo cuando pasen las cosas, que no es el fin. Por eso dice la palabra de Dios: es necesario que esto ¿qué? Suceda u ocurra. Ve conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 24, versículo 36. Sigue hablando Jesús de los acontecimientos, pero dice aquí: pero el día y la hora nadie ¿qué? Sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que nadie lo sabe, solo el Padre. Y todo el mundo anda hablando que el fin de los tiempos ya es. Y dice Jesús que nadie los engañe. Una vez más, versículo 42, dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Velar, estar preparados, porque cualquier día, cumpliéndose lo que Jesús dijo, puede venir, pero estemos preparados para cuando nosotros nos toque partir. Versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados. Diga conmigo: preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso significa que si un día piensas qué día viene, ese día no es porque ya lo pensaste, porque Él vendrá el día que no pensáis. Y si ya lo pensaste, o si ya lo hemos pensado, ese día no es porque va a venir el día que no lo pensemos. Pareciera un poco chistoso, pero vendrá el día que menos pensamos. Y si un día ya creíste que va a venir, ese día no es. Dice la palabra que nadie en qué nos engañe. Capítulo 25. Jesús sigue hablando acerca de los tiempos finales, y en este orden se incluyen dos parábolas: la parábola de las 10 vírgenes, de 5 sensatas y 5 insensatas, que habían preparado aceite para esperar al Señor. Pero dice que estas 5 insensatas no estaban preparadas con el aceite suficiente, y posteriormente estas personas, estas cinco vírgenes, no pudieron entrar al gozo del Señor. Se cerró la puerta porque no estaban preparadas. Y se escribió el versículo 13 del capítulo 25. Vaya ahí conmigo. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? De venir. Diga conmigo: velad. Dígalo fuerte: velad. Dice la palabra que debemos de estar velando, porque el día que venga Jesús no lo vamos a saber. Y le estaba diciendo en las parábolas de las 10 vírgenes: permanezcan preparados. Estudie la parábola con calma en casa. Después habla de una segunda parábola, la parábola de los talentos. ¿Sabía que la parábola de los talentos es una parábola que habla del fin del mundo? Y dice la palabra del Señor: ustedes manténgase produciendo algo. Si yo te di 5 monedas, necesito que produzcas otras 5 más, y te diré: buen siervo fiel, has sido productivo. ¿Qué nos está diciendo la segunda venida del Señor Jesús? Que nosotros debemos de continuar siendo productivos en todo tiempo, no importando si mañana viene Jesús o mañana es el fin del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué es lo que primero haría si yo me refiero a usted, por ejemplo? Si usted sabe que dentro de 2 semanas es el fin del mundo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Dejar de trabajar. Y dice: ¿y para qué trabajo? ¿Ya para qué ahorro? ¿Ya para qué me esfuerzo? Y entonces dice el Señor: no quiero ningún holgazán, quiero produciéndolos todos, porque voy a pedirles cuentas. Entonces el Hijo de Dios debe de estar siempre produciendo algo con lo que Dios nos dio. Si aún supiéramos que el Señor viniera mañana, pero como nadie lo sabe, pero vamos a pensar que lo sabemos, pero no lo sabemos. Sí, porque le puedo decir algo que no sabemos. Si supiéramos que viene mañana, que no lo sabemos, dice el Señor: ¿qué cuenta me vas a dar con lo que te di?
Sigan estudiando la parábola en casa. Sigo en esto. Y entonces escribe el versículo 19. Y después de mucho tiempo vino el Señor. Diga conmigo, después de mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas y hay que estar preparados. Mateo capítulo, vaya conmigo por favor ahora a Marcos, capítulo 13, versículo 32. Vamos a leerlo juntos. Si en casa está en pantallas, puede leerlo junto con nosotros. Dice 13:32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino que ¿quién sabe? ¿Y quién no sabe? No saben ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Versículo 33, leámoslo juntos. Mirad, velad y orad. ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo? No lo sabemos. Una cosa verdaderamente sabemos, que no sabemos cuándo viene. Póngame atención. Pero es un tema tan controversial y más para estas épocas. Y la gente se jacta de saber que es el fin de los tiempos. Que nadie los engañe, porque dice la palabra de Dios que nadie sabe. Esto es como, por ejemplo, imaginémonos por un momento los cielos, al Padre en su trono, los ángeles, el Hijo a su diestra, y los ángeles un poco inquietos como los que aquí en la tierra están. ¿Y cuándo será el fin? ¿Y cuándo será el fin? ¿Y cuándo será el fin? Y pues preguntémosle, ¿quién va? Ve tú, Miguel. No, hombre, ve tú, Gabriel. Bueno, está bien, yo voy. Y ahí están los ángeles, ¿verdad? Imagíneselos por un momento. Señor, ¿nos pudieras decir cuándo es el fin de los tiempos? En los cielos. Porfis, es que queremos saber cuándo van a subir nuestros hermanos en la fe y estarán con nosotros. Cuéntanos. Y el Padre en el trono, no. Y entonces yo me puedo imaginar a los ángeles. Híjole, no nos dijeron. Y comenzaron a armar el sindicato de ángeles, ¿verdad? El sindicato de ángeles comenzó ahí. ¿Y qué hacemos para saberlo? Vayamos a hablar con Jesús, porque es Él el que va a bajar y va a ser el que va a dar el fin del tiempo. Preguntémosle a Jesús, o digámosle a Jesús que le pregunte al Padre, y seguro que le tendrá que decir, porque es Él el que va a enviar, y pues al menos tiene una justificación para que se prepare. Todo esto es una especulación personal. Y ya va el sindicato de ángeles. Oye, Jesús, mira, tú tienes muchas cosas como para que te digan que cuándo es el fin de los tiempos. Convencen a Jesús por fin. Y llega Jesús delante del Padre, le dice: Padre, soy tu hijo y tú sabes que un día fui a la tierra y tú mismo me dijiste que yo regresaré por segunda vez para marcar el fin de los tiempos. Pues fíjate que te quería preguntar que si era posible y me dieras una pista. Tú sabes, quiero estar preparado, no quiero que me agarren desprevenido. Preparándome. Tú sabes, ¿verdad, mi padre? Sí, hijo. Bueno, pues dime cuándo voy a la tierra en mi segunda venida, o llegada, o ida, para que sea el fin de los tiempos. El hijo le preguntó: el que va a venir. Y el Señor le dice: no, eso solo lo sé yo. Y se escribió Mateo 13:32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero por ahí se levanta uno a escribir un libro diciendo que ya sabe cuándo es el fin del mundo.
Ah, no, es que yo sí sé cuándo es el fin del mundo, y hacen sus libros. Y el que va a venir no sabe ni siquiera cuándo va a venir. Pero los que están aquí ya saben. Y dice Jesús: todo esto se los digo para que no los engañe. No entren en mayor temor, porque cuando escuchen de guerras y de rumores de guerras y de hambres y de terremotos, este no es el fin. Pero hoy sabemos algo claramente, que no sabemos nada. Quiero terminar ahora. Pero escrito está que todas estas cosas son necesarias que pasen. Todas estas cosas son necesarias que pasen. Todas. Aún cada terremoto, cada cosa que ha pasado difícil es necesario. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Por qué no vivimos de tal manera de que si Jesús viene mañana, el Señor nos encuentre preparados? ¿Sabías que Dios sigue con los brazos abiertos? Tiene su amor disponible para ti. Él quiere perdonar tus pecados, quiere darte una vida nueva, quiere darte vida eterna. Hoy es el tiempo que puedes todavía acercarte a Él. Es el tiempo. Acércate a Jesús y deja que Él te sorprenda. Y que nadie te engañe de los tiempos finales. Amén. Es una gran alegría para mí haber compartido un principio de la palabra de Dios. Sin duda, nunca más será tu vida igual si atesoras esta palabra en ti. Te invito a que siempre cada palabra de Dios la atesores como lo más preciado en la vida. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Cuando todo sea destruido o cuando todo deje de ser, la palabra nunca dejará de ser. Y si tú la tienes como tesoro, es lo que vas a tener como lo más preciado. Doy gracias a Dios, y el deseo de mi corazón es que tu vida no vuelva a ser la misma. Lo más importante de todo lo que hoy te pudimos compartir es que puedas reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Si hoy me das el honor de dirigirte en esta sencilla oración, para mí es un gusto. Y si lo quieres hacer, repite después de mí. Di: Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Te reconozco como el Hijo de Dios y confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador. Creo con todo mi corazón que Dios te resucitó entre los muertos para darme salvación. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Gracias, Jesús, por darme salvación y escribir mi nombre en el libro de la vida. Creo que desde hoy soy una nueva criatura y mi vida no será la misma. Amén. Muchas felicidades si hiciste de todo corazón esta sencilla pero poderosa oración. Tu vida sin duda no será la misma. Hasta la próxima.